Gracias te damos, Padre, por esta mesa que tú has dispuesto en esta noche, por lo que tú ya tienes para nosotros y vamos a recibir en nuestro espíritu de tu espíritu. Te pedimos, Señor, que abra nuestro entendimiento, que cada palabra llegue y haga efecto que tú deseas, que toda persona que escuche y se conecte más tarde a esta plática reciba también lo que tú tienes para ellos. Te damos gracias por la vida de cada uno de nuestros hermanos presentes, conocidos y no conocidos. Y te damos gracias por tu infinito amor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Ezequiel. Bueno, pues comencemos. ¿De qué quieren hablar? Se quedan callados, ¿eh? A ver, tocayo. Tú siempre andas muy callado. ¿De qué quieres que hablemos? Iván Quevedo. ¿Qué escuchas? ¿Tienes cerrado tu micro? Perdón, creí que estaba abierto todavía. Ajá. Pues es complejo, ¿no? A veces creo que hace unos días ahí estaba viviendo algo en una reunioncita así rapidito express con Cristóbal, y como de repente te llegan en un mensaje hasta eh, en algo bíblico, ¿no? Te viene de repente ese entendimiento que te lo da en ese momento Abba, ¿no? Fue como una palabra precisamente de cómo era la ley antigua y cómo Jesús vino a romper esas leyes, ¿no? Y al venir con muchos engaños que se habían estipulado como si fuera verdad, ¿no? No lo tengo exactamente el versículo o la parte, pero fueron dos, tres palabras nada más ahí en una sola oración, y cómo el quedarse un rato ahí en silencio te llega de repente, ¿no? Y ese entendimiento que viene de él, ¿no? Y como si antes la ley antigua te hacía hacer como si fuera una obligación o algo que teníamos que hacerlo, de hacerlo por hacerlo, ¿no? Así a la mala, ¿no? Y es más, déjame revisarlo si lo tengo por aquí. Y cómo Jesucristo al llegar vino a romper todo esto, ¿no? Vino a- es más, creo que, si me permiten, esto es, mira, es muy importante que aprendamos a escuchar y promesa. Dios no te habla de demandas y exigencias, ¿no? ¿Sabe quién fue el que empezó bueno, en lo pasado empezaron a demandar, ¿no? O exigir, pero fue el mismo hombre a través de la religión, ¿no? A través de la iglesia, ¿no? Llámale lo que quieras, ¿no? Entonces, yo creo que ahí de repente como que te transporta uno al pasado, digamos, el que fuma mucho o el que toma o el que y llega, empieza a luchar por ese cambio, ¿no? Pero termina yendo o regresando de nuevo. Y sea lo que sea el problema, no nomás vicio, ¿no? Puede ser el propio temperamento, todo, ¿no? Y empiezas con mucho positivismo, mucha enjundia, como decimos, ¿no? Y realmente ves que son nuestras fuerzas, ¿no? Realmente, ¿no? Y luego terminas igual cayendo en que muchas exigencias que terminamos haciendo antes creyendo que eran cosas buenas o cosas que Dios mandaba realmente no eran así, ¿no? O sea, sino eran parte de una ocurrencia de alguien, ¿no? Pero realmente Dios no estaba ahí diciendo nada a nuestro corazón exacto, ¿no? Este,
Y lo digo esto porque de repente para que se próspera y subir, cambiar de la noche a la mañana, porque están cumpliendo las cosas como deben de ser, y de la noche a la mañana se va a resolver su asunto, ¿no? Entonces, y estamos hablando de economía, ¿no? Y realmente están ellos llegando a un engaño y a una exigencia de alguien que les está diciendo eso, se los venden, se los pintan como algo bonito, ¿no? Y la gente se lo está creyendo y terminan cayendo en una exigencia, ¿no? Voy a diezmar no por amor, sino lo voy a hacer porque me lo están exigiendo y sé que si esto hago aquí estoy bien y la voy a hacer gacho con esto, ¿no? Y de la noche a la mañana mi vida va a ser próspera. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Y de repente viendo eso veo que Jesús lo hizo de una manera diferente. Vino, rompió todo ese tipo de cosas y mientras no estemos escuchándolo, pues veo que no pasa nada, ¿no? Entonces la vida va a continuar y va a seguir y no vamos a ver un trabajo interior, que eso es lo más difícil, ¿no? Y lo noto en esto porque igual veo que a veces nos pueden estar hablando y nosotros nos hacemos de oídos sordos también, ¿no? Entonces, el caminar es la disciplina que hay que ir aprendiendo, ir escuchando y ir viviendo esa verdad. Creo que eso es lo que quería decir. Gracias, tocayo. Muy lindo. Ah, qué bueno que ya estás con nosotros, Jorge. No sé si ya puedes oír. Ah, ya está, Cris con nosotros. Hola, Cris. Prácticamente estamos arrancando. ¿Así? ¿Apenas? Sí, acaba de terminar su participación mi tocayo Quevedo, Ok, pero básicamente estamos calentando motores. ok, adelante. Sentí preguntar de qué querían hablar y cómo está Quevedo, si puedes hacer como una síntesis, pero bueno, desapareció ahorita. Pues básicamente nos está comentando sus reflexiones respecto al antiguo pacto y al nuevo pacto, en síntesis, a raíz de una conversación que tuvo contigo. Entonces, bueno, nos estaba dando sus reflexiones al respecto y bueno, ahorita ya te pudiste conectar y ya estamos grabando y voy a auxiliar aquí a mi otro tocayo, Jorge, que me dice que no está pudiendo oír. Adelante, Cris. Muy bien. Pues espero estén listos para continuar permitiendo que Dios nos hable su verdad, ¿no? Estamos viendo este documento donde el propósito es que le permitamos a Dios hacer realidad su perspectiva de nosotros en nuestra vida personal. Y la última vez que estuvimos juntos, que yo pude estar en la sesión, tengo aquí mis notas que estuvimos hablando de el valor que Dios nos asigna, ¿no? Y por qué es importante conocernos y vivir la valoración que Dios nos da. Hablamos sobre la vivencia, no nada más el concepto de cómo Dios me ve o lo que dice la Biblia, sino cómo le permito a Dios en verdad darme la experiencia de vivir lo mismo que Jesús vive cuando Él se ve valorado por el Padre, ¿no? Y estamos empezando a ver estas escrituras que son solamente un
una introducción a las muchas declaraciones que Dios ha hecho con respecto a cómo Él te valora. Y bueno, quiero avanzar a la escritura de Juan 3:16, que es la escritura que condensa, que encapsula el hecho de que Dios no te valora nada más de una forma ligera, ¿no? Sino que cuando Él nos dice que nos valora con sus hechos. Y estos hechos, pues, como todos los presentes sabemos, incluyen el costo pagado por nuestro rescate. Y dice este versículo que todos conocemos: de tal manera me amó Dios que me ha dado a su Hijo unigénito para que al creer en Él no me pierda, mas tenga vida eterna. Entonces quiero iniciar allí, y sé que algunos han comentado, pero quiero invitarles a comentar específicamente sobre esta escritura. ¿Qué ha hecho Dios en tu corazón con esta declaración y con este hecho de que Él dio a su Hijo Jesús por ti? ¿Y cuál es tu situación actual con esta verdad? Vamos a escucharles. Marco, ¿por qué no empezamos contigo? Por favor. Sí, bueno, yo estoy viviendo algo interesante. Eh, estuve viviendo 5 años en la gracia de Dios y creciendo en mi relación con Cristo y con mi papá. Y ahora estoy teniendo un cambio, está habiendo un cambio en mi vida. Hagan de cuenta que estaba yo recibiendo el maná todos los días y ahora está habiendo un cambio en esa situación, ¿no? Y entonces estoy cuestionándome qué está ocurriendo. Y en esa reflexión, platicando con Nava, él me decía que cuando el pueblo judío entró a la tierra prometida, el maná dejó de existir, ¿no? Y entonces estoy en este proceso, pues viviendo carencias que no tenía antes y cuestionándome qué es lo que está ocurriendo, porque si soy hijo y heredero de Dios, y Él ha puesto todas las cosas en mis manos como lo hizo con Jesús, porque estoy viviendo lo que estoy viviendo en estos tiempos. Y eso está ligado con este pasaje, ¿no? Con esta reflexión que estamos haciendo. Preguntándome qué es realmente la salvación, qué significa que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y bueno, ando en esas reflexiones, viviéndolo ahorita, en paralelo con un proceso familiar que estoy viviendo, porque
mi mamá, la estamos internando en una casa de retiro y estamos en ese proceso. Ella estaba viviendo con mi hermana en Querétaro y ahora ya se vino a vivir a México y está entrando en esa casa de retiro. Y bueno, pues he sentido de parte de Dios el estar eh, visitándola, ¿no? Yéndola a ver prácticamente diario para eh, ayudarla en esta transición que ella está viviendo, de pasar de una vida familiar a una vida en un lugar totalmente diferente de su familia, ¿no? Allá ando. Gracias. Gracias, Marco. Ezequiel, ¿qué nos puedes comentar? A ver, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Adelante. Traigo un relajo aquí con el teléfono, se cae, se desconecta. Pero bueno, justo cuando lanzaste la pregunta que qué significa o cómo vivimos Juan 3:16, y cuando Dios te dice que dio a Jesús, la vida de Jesús por nosotros, pensé, lo primero que se me vino a mi mente y al corazón es que debido a eso derriba cualquier argumento que se levante en contra de, de la voluntad de mi Padre. Cualquiera cosa que me diga que no, es ahí donde la sangre de Cristo y la vida de Jesús pues me está diciendo que sí. Y ahorita escuchando atentamente a Marco, este, igual que él, pues también lo he vivido, lo estoy viviendo, y yo le he llamado a eso en las mañanas platicando con papá, le he llamado el contraste a eso, porque me doy cuenta de cuando uno te permites entrar en esos pensamientos que te cuestionan si eres el por qué, si eres hijo de Dios, estás pasando esto, pues la mente empieza a viajar y a vagar y otras ideas y otros pensamientos y te desconectas, ¿no? Caes en una situación de conflicto y es ahí donde yo empiezo a angustiarme, a preocuparme, pero me doy cuenta en el contraste mismo que menciono que es mi mente lo que lo provoca. A veces hasta le echo la culpa al diablo, ¿no? Que es el único lugar donde nos puede atacar en la mente y ahí entra el contraste. Entonces, en un ejercicio pues de fe, se puede decir, me he dado cuenta que cuando me abandono en los brazos de mi Padre, es decir, que no cuestiono ya nada, es cuando empiezan a mejorarse las cosas. Y precisamente ayer, antier, así pasó. Estaba preparando, le platicaba hace rato a Marco, me levanto diario a las 4:30 a preparar mi vendimia, mis taquitos para ir a vender. Y poco a poco pues nos estamos haciendo de clientela y creciendo ahí el negocito. Entonces me di cuenta de que hace tiempo dejé de preocuparme si vendía o no vendía, si me quedaban o no se me quedaban los tacos. Y se empezaron a vender y pues bueno, ahí va. Y, y me sentí pues un poco triste porque cuando todo va bien se te olvida, ¿no? Todo es felicidad. Y ese día en la mañana que estaba cocinando, lo primero que me salió de mi corazón y de mi boca fue decirle, gracias, Padre. Qué feo ser no agradecido. Es decir, qué feo ser
ingrato, no sé, porque cuando estás mal, ahí estoy. Papá, soy tu hijo, ayúdame, quítame esto, la angustia, la enfermedad, el dinero. Y te pones a orar, sé que es mal estar orando, pidiendo, ¿no? En lugar de estar agradeciendo. Y no pasa nada cuando estoy así. No pasa absolutamente nada, nada más me torturo yo solo. Pero si me abandono en los brazos de mi padre, corro a los brazos de mi papá, empieza a suceder. Y me salió así, gracias papá. Entonces, para mí ese es Juan 3:16. Gracias, Ezequiel, por compartirnos esta vivencia. Iván Hernández, compártenos. Pues ciertamente es un verso bastante sonado, bastante usado. Y por lo mismo, en algún momento llegó a carecer de sentido para mí. Sin embargo, últimamente ha empezado a resonar en las paredes de mi corazón bajo otro sentido, el sentido del valor. Creo que Dios y su Espíritu dejaron ese versículo, ese escrito hasta nuestros días, para que nos enteremos de nuestro valor, de cuánto es lo que yo valgo para Él, de cuál es el valor que Él me ha dado, con el cual Él me ha sellado. Entiendo que valgo su propia vida, que a pesar de que el requerimiento de hacer a las personas, a la sociedad humana, implicaba su propia vida, no escatimó el hacernos, el crearnos. Y pues desde entonces tiene sentido ese verso que dice que el Cordero fue inmolado desde antes del principio de los tiempos. Creo que, hablando terrenalmente, ninguna persona, ahorita que Ezequiel hablaba del negocio de los taquitos, ¿va? Creo que ninguna persona terrestre pondría un negocio cuando el hecho de poner ese negocio está implícito que para que funcione tiene que dar su propia vida. Y a mí me llena de asombro y se me hace muy impresionante que Elohim no dudara ni tantito, porque las palabras están escritas con mucha severidad, con mucha certeza. Hay un plan preestablecido desde el principio de los tiempos, en todo su planteamiento, desarrollo y conclusión. Y no solamente me compró este tiempo que estoy viviendo para darme a mí el poder de elegir de manera única, de manera personal, darme el mismo privilegio de elección que tuvo Adán, sino que además es el sello de su valor en mi identidad. Entonces, por primera vez estoy comenzando a conocer una identidad que no se basa en logros y méritos propios,
sino que es un regalo que está puesto a la mesa para que yo lo reciba, para mí. Y si teóricamente suena tan impresionante, pues desde el momento que empecé a entenderlo, discernirlo así, se me ha hecho muy interesante, muy profundo, me he casi que aferrado a el que se me pueda revelar el significado de la palabra hijo en el contexto y lenguaje divino. Porque esa es la identidad que me da Dios y ese es el contexto y el entendimiento que ahora puedo recibir de Juan 3:16. Gracias, gracias Iván. Samuel, te escuchamos. Sí, sí, hoy tengo el privilegio de estar en casa escuchando. Qué bueno, qué bueno. Sí. Coméntanos, por favor. Bueno, pues hace unos días precisamente íbamos escuchando el Ágape, unas pasajeras y yo, y y ellas me preguntaban, bueno, dice, ¿en qué versión de la Biblia está el señor que está dando la explicación? Dice, está estudiando la palabra predestinación. Y y bueno, pues nos fuimos platicando un poco sobre el asunto de la predestinación y el destino que Dios tiene preparado para el que quiere aceptarlo, ¿no? Para el que quiere recibirlo, pero que también tenemos la capacidad de decidir si queremos aceptar esa predestinación que ya Dios tiene lista, presentada a la mesa para poder degustar de ella, pero no es obligatoria. No es obligatoria, así es como lo entiendo en mi corazón. Si tú quieres, puedes. Y ya está todo predispuesto para ti. Pero si tú no quieres, Dios tampoco te va a forzar. Va a respetar tu decisión. Por otro lado, también compartía con un compañero del trabajo sobre el asunto de que si la salvación se pierde, que si no se pierde, la pregunta de toda la vida, ¿no? Pero la verdad de las cosas es que primero tenemos que entender qué es la salvación. Primero tenemos que degustar qué es la salvación, que vivir lo que es la salvación. Y para poder vivir la salvación, la única manera posible es la de morir y nacer de nuevo. Entonces yo no sé si alguien cree que se puede morir, nacer de nuevo y luego volverse a morir, en el sentido de que ya la perdiste, ¿no? O sea, yo creo que el que nace de nuevo es como el gusanito la oruga que se convierte en mariposa. Ya no hay reversa para eso, ¿no? O sea, el hecho de que tú ya fuiste transformado, invitado, o que no solo invitado, sino que diste el paso a esa transformación, a esa nueva naturaleza a la cual se te está llamando para participar, ya no hay reversa. Entonces, al gusanito, a la oruga le gustaba comer, no sé qué comía la oruga, tal vez tierrita, tal vez, no sé. Pero la verdad es que la naturaleza de la mariposa es ahora distinta, hasta lo que come es diferente que lo que comía la oruga. Se para en lugares distintos a los que se paraba la oruga. Entonces, esa es la naturaleza que ahora yo estoy viviendo. Sin embargo, veo todavía resabios o cosas de la vida antigua, pero ya no me afano en quererlos cambiar yo. Es muy desgastante. Lo que hago es remitírselos a mi padre y decirle, papá, aquí está esta situación.
yo creo que así como pudiste hacer las otras cosas en mi vida, puedes hacer esto. Pero aquí está. No me meto a tratar de yo enderezar, ni de fingir, ni de tapar, ni de darle su brochazo de cristianismo a esta situación. Te la presento a ti. Y yo creo que ese es, qué bueno que en todo el día, hay muchas exposiciones de esas cosas que todavía hay en mí de la naturaleza antigua y que ya van de salida y que puedo presentárselas a mi padre y decirle, yo ya no soy parte de esto. Y no es que quiera yo tapar el sol con un dedo, es que yo quiero creerte a ti. Y no quiero meterme en este asunto de intentar arreglarlo, porque yo sé que cada vez que lo he hecho he salido mal en este asunto. Lo mejor que puedo hacer es presentártelo a ti y tú sabrás cómo arreglar esa situación en mi vida. Y ahí descanso, y ahí descanso, y ahí espero. Pero ya no hay para atrás, ¿no? Ya no, o sea, en mí no hay esa duda de que si vaya yo a perder la salvación o de que de verdad nací de nuevo o no. No. Ahí yo le creo a Dios. Entonces, si no creo a Dios en eso, entonces no hay otra cosa hacia dónde ir ni otra esperanza que yo tenga. Entonces, esto es la forma en la que yo lo vivo y pues así se los comparto. Gracias, Samuel, gracias. Tenemos a 2 Óscares y 2 Ivanes hoy, ¿no? Entonces, Iván Quevedo, ¿quieres comentar para ti hasta este punto esta escritura, esta declaración de Dios de que Él te amó de tal manera, Juan 3:16, que te dio a su Hijo unigénito para que creyéndole no te pierdas, sino tengas vida eterna? ¿Qué nos puedes comentar, por favor? Bueno, pues sigue siendo muy impactante, ¿no? El querer comprender esa magnitud de amor, ¿no? En la vida diaria es muy impactante. Pero me llamó mucho la atención lo que decía ahorita Samuel, porque sí, efectivamente, creo que vengo de una creencia de cómo acepté o cómo empecé a verlo así. Porque cuando vienes de lo tradicional, ¿no? Y después te cuesta ese grado de sacrificio. Pero como dice Samuel, creo que estoy igual en esa etapa, ¿no? En donde estoy permitiendo desterrar lo viejo para vivir lo nuevo, ¿no? Para vivir ese impacto de amor que si lo sigo tratando de analizar, pues es locura, ¿no? Pero creo que aquí la etapa es para poder vivirlo, esa es la tarea mayor, creo que hay que hacer ahorita. Creo que eso es lo que... Gracias, Iván. Oscar, en Paraíso, te escuchamos. Buenas noches. Buenas noches. Pues, inevitablemente no puede uno dejar de querer razonarlo, ¿no? La tendencia humana es, Dios nos dice, ¿no? Pero yo les puedo compartir lo que me está sucediendo de la reunión anterior a esta, ¿no? Simplemente yo he vivido las comprobaciones del amor de Dios en mi vida en todos estos días. Estoy atravesando con unos familiares cercanos una situación de duelo, ¿no? Duelo
de la muerte de dos personas muy cercanas que yo conocí. No son de mi familia carnal, pero eran personas muy, muy cercanas a nosotros. Y Dios me ha llevado junto con mi esposa a participar de lo que Dios quiere hacer en este momento en la vida de esas personas de una manera, pues, impresionante, porque yo estoy viendo cómo Dios quiere amarles, pero desde mi corazón. Cómo Él quiere manifestar su amor a estas personas. Una tragedia. Fue un accidente automovilístico. Y pues las dos personas murieron. Y a nosotros pues nos está tocando ahorita acompañar a los deudos en ese difícil tránsito de todo lo que significa perder familiares de esa manera, ¿no? Dando las vueltas, porque pues hay una investigación de parte de la autoridad. Y créanme, hermanos, que Dios me compruebas, porque lo hemos podido llevar con una paz, con una entereza, y de alguna manera participar con Dios en lo que Dios quiere comprobarse en estas familias, hacia estas personas. Esto pasado ya va a tener 8 días. Y más allá pues de a veces muchas palabras, ¿no? Que uno quisiera, de unas que tienen, es estar allí, ¿no? Es estar presentes. Y eso sucedió como a más o menos 40 minutos de aquí de donde vivimos. Y durante toda la semana hemos estado yendo y viniendo. Y acabamos de llegar, por eso no me pude conectar temprano. Pero una vez más, yo recibo ese amor en mi corazón, esa comprobación de lo que Él declaró, ¿no? Que me amaba de tal manera, ¿no? Y lo puedo compartir con otras personas. Ahorita que estamos en el acompañamiento de esa problemática, de ese duelo, pues lo único que sale de mi corazón y mis únicas palabras son sus palabras, de decirle, ¿sabes qué? Dios te ama, ¿no? Dios ama. Él invirtió de Jesús para que nosotros nos honre, y que estamos viviendo en el momento es una comprobación de su amor, porque a pesar de que podamos ver situaciones dramáticas, ¿no? Y la paz de Dios impera, digamos, resignación, digamos, ¿no? Esto que estoy viviendo junto a mi esposa, créanme que es algo inédito, pues. Y yo sé que Dios me recuerda que soy su hijo amado, en el cual Él tiene. Y ahorita esa parte de recibirlo en mi corazón y de poder participar de cómo quiere amar a las personas que están en duelo, ¿no? Porque es una que se quedó sin la cabeza del hogar. No hay recursos económicos, no hay, digamos, una dirección de qué hacer, cómo hacer. Y obviamente, pues nosotros, uno no está preparado para esos eventos y no sabe qué hacer, qué decir, pero nosotros vamos con la confianza de que es Dios
el que hace las cosas y el que habla las cosas, ¿no? Y no cabe duda, cada vez que nada más llegamos a descansar un rato aquí a la casa, ahorita veníamos en la carretera y veníamos dándole muchísimas gracias a mi padre porque le digo, Padre, gracias por tu amor. No lo puedo entender y a veces, créanme, no quisiera entenderlo, ¿no? No quisiera ponerme a razonar, sino simplemente recibirlo cada día, cada evento. Y lo que yo estoy viendo en estas familias, en estas personas, es esa manifestación del amor de Dios, ¿no? Porque pues ahora nos tocó a nosotros participar y créanme que es algo hermoso, es algo glorioso, poder vivir desde nuestro corazón lo que Dios quiere compartirles a las demás personas. Y va más allá de la cuestión económica, del cansancio físico, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ahí está papá amándonos y permitiendo que nosotros le conozcamos cada día más cómo Él quiere amar a las demás personas. Eso es algo que yo les puedo compartir ahora. De lo que más he vivido es eso. Mi padre diciéndome, yo te amé y te sigo amando. Y yo lo estoy comprobando con lo que estoy viviendo en estas situaciones. Y lo que me llena de alegría y de gozo es poder con una autoridad, ¿no? Decirle, ¿sabes qué? Dios te ama. Y te ha amado y te va a seguir amando, ¿no? Y eso es algo hermoso, poder vivir lo que Dios pues se manifiesta a mi corazón y poder compartirlo con otras personas. Eso es lo que yo les puedo compartir en esta noche, hermano. Gracias. Gracias, Oscar. Gracias. Jorge, ¿qué nos puedes compartir de lo que significan esas palabras de Dios? Que te amó de tal manera que te dio a su Hijo unigénito para que creyéndole no te pierdas, mas tengas vida eterna. ¿Qué tal? En una ocasión igual me hicieron esa pregunta de, tú tienes un hijo, ¿no? Digo, no, pues sí. ¿Tú serías capaz de sacrificarlo por los demás? ¿Y cuál es la respuesta? Pues no. ¿Cuánto te puede amar el Creador como para Él mandar a su hijo a la cruz, ¿no? Y ahora tú, ¿qué harías con tu hijo? No, pues sí está algo de pensarla, digo, como que... Y sí, entra uno, al menos yo entré en ese, no sé cómo decirlo, en ese pensamiento de cómo muchas veces, no valoramos la vida, ¿no? Esta pues que nos fue dada, que nos fue otorgada, el nuevo amanecer, el despertar y saber que estamos bien, que a pesar de que no estamos como queremos, pero sí, tenemos la oportunidad de volver a respirar, ¿no? Y de volver a iniciar un nuevo día, tal vez con diferente actitud, ¿no? Principalmente, pues, dando gracias de que estamos acá. En este caso, pues, pues, como ya lo he compartido, pues, anteriormente, pues, mucho tiempo igual, pues, mi vida, pues, la tomaba a la ligera, eso de pues, no salir de los vicios, y, pues, al ver, pues, a la familia, no sé, a los abuelos, cómo fue que sufrieron cuando, pues, por la diabetes tal vez, lo que sea, pero pues al punto de, digo yo, echándome a perder en el vicio y viendo a los demás cómo quisieran tener salud, ¿no? Quisieran estar bien, tantos, no sé qué enfermedad estén padeciendo, pero al menos cada que voy a la calle igual, así como que nada más veo a las personas que como que a este cuate le falta un brazo, un pie, lo que sea,
y uno que está completo echando a perder su cuerpo. Me quedo mucho, me clavo mucho en ese sentimiento, ¿no? Y eso es algo similar al que haya mandado a su hijo para el perdón de nuestros pecados, y como para que uno esté pues tirándose ahí ¿cómo se le puede decir, no? Pues echando a perder la vida, ¿no? El cuerpo, no sé. Pues es lo que sí me ha quedado muy, pues muy clavado en eso, ¿no? Pues es todo lo que les puedo compartir ahorita. Muchas gracias, Jorge. Gracias. Y Oscar Torres, ¿qué nos puedes compartir al respecto? Pues lo que a mí me impresiona es que cuando veo la palabra de que Él nos amó a ese punto, como decía Jorge, de dar a su Hijo por nosotros, lo que me llama mucho la atención es que dice, para que creyendo en Él no me pierda y tenga vida eterna. Entonces, lo que pasa es que digo, cuando me siento perdido, lo que pasa es que no estoy creyendo, porque la falla está en uno. O sea, no estoy creyendo y por consiguiente me siento perdido y no estoy viviendo esa vida eterna que Él quiere darme. Me quiero preguntar en lo que compartió Samuel. Se me hizo impresionante el tema de la mariposa, porque quiero entender, y si es posible que nuestro Padre nos enseñe de esto, porque yo me pude ver, es cierto, o sea, en esa transición, pues si ya eres mariposa, ya no puedes volver a ser gusanito, ¿no? O oruga. Pero más bien, ¿sabes dónde me vi yo? Mientras él hablaba, me vi dentro del capullo. Como decía él, pues todavía hay cosas que están siendo, ya van de salida, ¿no? Pero entonces más bien me veo en el capullo, o sea, donde está sucediendo la transformación. Anhelo llegar a que se reviente y salir y extender mis alas, ¿no? Pero más bien me veo ahí en el capullo donde están sucediendo cosas todavía, donde están rompiéndose cosas para que puedan crecer las alas, para que pueda desenvolverse el Hijo de Dios que Él quiere hacer de mí, ¿no? Y aunque sí, ya estoy viviendo una nueva naturaleza dentro de ese, ¿no? Pero sí, creo que así es como entiendo yo que puede pasar, que todavía hay cosas, ¿no? que están surgiendo, que están necesitando ser limpiadas y que evitan vivir esa vida eterna, ¿no? Pero definitivamente lo que dice Jorge es tremendo, ¿no? Yo quisiera entender más de esto, pero me impactó lo que dijo Jorge ahorita. O sea, creo que ninguno de nosotros seríamos capaces de dar a nuestro hijo por alguien más. Y creo que el saber que nuestro Padre lo hizo debe ser más que un aliciente, una motivación para buscar creerle, ¿no? O sea, en cada momento creerle, te creo. Y cuando vienen las pruebas, pues te creo. Y buscar qué es lo que Él promete para creerle, ¿no? Qué es lo que Él se comprometió para creerle, ¿no? Pero pues como dijo Samuel, hay cosas que están saliendo de salida, pero pues a la hora que salen, pues se rompen cosas, ¿no? O sea, para que el gusanito se convierta en mariposa, se rompen cosas allá adentro. Pues no sé, nunca he visto un estudio así a fondo. Creo que siempre pasan el capullo y nada más se ven como entre sombras, se ve que adentro está sucediendo algo, pero algo se está rompiendo, algo se está quebrando, algo está sucediendo. Me gustaría entender más eso. Gracias, Oscar. Bien, creo que todos han participado, ¿no? Miren, voy a comentarles un par de cosas que se van a aplicar a toda tu relación con Dios. Y luego retomamos esta escritura. Todo lo que Dios ha escrito, porque la escritura fue dictada por Dios para que quedara escrita
no está allí para hacer ni historia, ni para otra razón, sino para que los compromisos de Dios quedaran registrados con el fin, no de que tú los estudies y te los metas y te acuerdes, sino que le permitas a Dios transcribirlos a tu corazón. Y eso es un poquito de la respuesta que buscas, Oscar, y que a todos nos va a servir mucho, porque la razón por la que Dios habla como habla, ¿no? Esta declaración donde Dios dice, lo voy a leer ahora, Dios hablándonos individualmente esta escritura. Dice, de tal manera te amé, pon tu nombre ahí, ¿no? De tal manera te amé, Cristóbal, te amé, Marco, te amé, Jorge, Jorge Iván, Oscar, Ezequiel, Iván Quevedo, Samuel, se nos fue el otro Oscar por un momento, que por ti di a mi Hijo unigénito, para que creyéndole, porque eso es la traducción correcta, no es haber creído, eso es pasado, sino es la acción constante de creerle, para que creyéndole no te pierdas, sino que tengas vida eterna. O sea, la dádiva de Jesús no es nada más un evento histórico, sino es con el propósito de que tú y yo y cada uno de los que aprendemos a vivir creyéndole, gocemos de vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Pues es la vida de Dios, es la vida divina, operando en tu espíritu. ¿Sí? Y entonces, en todo lo que Dios va a hablarte, necesita ocurrir, cada uno necesitamos permitir que lo que está escrito, Dios lo vivifique, lo transcriba y haga que funcione en tu espíritu esa verdad. Y puedas vivir de eso, de Él, pero en esa verdad que Él está manifestando. Esta es una verdad eterna que tiene que cobrar vida en mi corazón, en tu corazón, porque aprenderte esta escritura es, por ejemplo, Iván Hernández dijo que este versículo es muy sonado, ¿no? Fue como lo pusiste. Y lo aprendiste desde niño y era palabras sin peso, sin significado, se quedó vacío de impacto a tu corazón, ¿no? Entonces, ese es el peligro. Y yo quiero advertirles a los que están iniciando y rogarles a los que ya están llenos de muchas escrituras en sus cabezas, pero que no ha ocurrido esta transcripción de vida divina a sus corazones, que tengamos presente que Dios no nos habla en vano. Dios nos habla con intención de cumplir eso en nuestras vidas. ¿Y qué es lo que Él busca cumplir en tu vida con esta promesa? Que tengas vida eterna. Que la tengas. Marco, tú comentaste que debido a las circunstancias que estás viviendo, estás cuestionando qué es la salvación. Sí, entendí bien. Y la salvación es vida eterna. Que tengas vida eterna. Que en tu espíritu Dios pueda producir las vivencias que Él disfruta y todo lo demás en tu existencia se ordene por eso que Él produce en tu espíritu.
Eso es la salvación. Entonces, esto implica una enorme transformación y por eso el ejemplo de la oruga y la mariposa es importantísimo. Y hoy en los minutos que nos quedan, vamos a llevarnos algo importante, ¿sí? Primero que nada, entender que esto lo puedes tú dejar en la memoria, lo puedes dejar en un evento, esta sesión. Es decir, pues, estuvo interesante. Podemos decir, me impactó esto, aquello. Pero no se trata realmente de todo eso, se trata de qué vas a vivir. Y Dios dice, vida eterna. Bueno, quizás sea muy importante clarificar aún más qué es vida eterna y cómo te es provista. Y aquí vamos a ver no qué pasa con la oruga y la mariposa, sino qué pasa con nosotros, ¿de acuerdo? Porque nosotros venimos de una existencia humana que llamamos vida, pero no lo es, porque para Dios la existencia humana es muerte. Y Él le llama muerte porque es una existencia vacía, llena de carencias, de necesidades, de limitaciones, de temporalidad, de confusión, de corrupción, de temores, de ira, de contiendas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es, para Dios eso es muerte. El conjunto de todo eso, eso es lo que muerte es. Y Él dice, te di a mi hijo para que tengas vida eterna. ¿Qué está en medio de eso? Aprender a vivir creyéndole, para que creyéndole no te pierdas, mas tengas vida eterna. Bueno, vamos a ocuparnos de la parte que nos corresponde a nosotros entonces, porque a Dios le corresponde cumplir esto. Miren, si Dios dijera, yo ya envié a mi hijo, yo ya cumplí, ¿sí? Lo envié hace 2000 años, por si no sabías, dio su vida, murió, resucitó, se regresó conmigo. Ahora a ver tú cómo le haces. Pues francamente estaríamos fritos. ¿Sí? Porque nadie le haríamos bien. Entonces, lo hermoso de esta palabra es que es un compromiso presente. Porque Dios aquí no dice, para que creyéndole logres algún día la vida eterna, porque ese es un concepto muy sonado y muy creído, que la vida eterna es algo futuro. Pero si es futuro, no es eterno. ¿Sí? Si es eterno, es presente, constante. Si es futuro, entonces es otra cosa. Así que aquí queda Dios comprometido con quien le cree. Él tiene que proveer esta vida a quien vive creyéndole. Y yo creo que eso es uno de los componentes más importantes. Repito otra vez, que venimos de una existencia vacía, donde todo el tiempo estamos buscando con qué llenarnos. Cuando Jorge, tú comentas el andar metiéndose cosas al cuerpo, ¿no? Lo que sea, licor, esto, aquello. Para algunas personas no es nada de eso, es un montón de comidas malas, ¿no? Que te dañan. Pero es buscar satisfacción, buscar sentirte bien de alguna manera. Pues eso habla de qué estás tratando de llenar, el vacío que traes adentro. ¿Sí?
Entonces, venimos de esa existencia. Dios nos invita a una existencia completamente diferente, porque para que tengas vida eterna, Él te pide que le permitas entrar a ti, perdón. Olvidé poner mi teléfono en modo de avión. Perdón, pero ya está. Dios pide entrar a tu espíritu, a vivir en ti. Ahora fíjate, cuando hablas de transformación, ¿qué sucede si le permites a Dios meterse adentro de ti? Pues ya no estás vacío, ¿sí? Ya cambió todo. Ahora, cuando das ese paso es muy sencillo, porque Jesús dice, mira, yo ya estoy aquí, pero estoy a la puerta de tu corazón y estoy pidiendo que me dejes entrar. Y si me oyes y me abres la puerta, no la voy a tirar, no voy a entrar a la fuerza. Yo voy a entrar a ti y luego dice, y voy a cenar contigo. En otras palabras, no vengo nada más para estar, porque a veces tenemos este concepto de Dios, ¿no? Ponerlo en un nicho. Él es intocable. Tú puedes ver en todas las expresiones religiosas de la raza humana, los dioses siempre están arriba y separados de los mortales. Pero el Dios verdadero ni quiere estar arriba ni separado de ti. Quiere estar más íntimo que cualquier otra persona. En ti, adentro de ti. Ahora, ¿a qué viene? Pues Jesús dijo, yo he venido esto mismo. El Padre dice, mira cómo te amé. Te di a mi Hijo unigénito para que creyéndole no te pierdas, mas tengas vida eterna. Y Jesús dice, yo he venido para que tengas vida y para que la tengas abundantemente. Entonces, cuando Dios obtiene el permiso tuyo para entrar adentro de ti, Él viene a trabajar en ti. Él viene a volverse la fuente eterna de vida divina en ti. Eso es lo que tiene que ser transformado en nosotros. Y les voy a decir por qué seguimos viendo lo que Samuel comentó y varios de ustedes han referido. Siguen saliendo cosas. Bueno, déjame decirte por qué siguen saliendo cosas. Porque no aprendemos a transicionar completamente de vernos vacíos a vernos llenos, de vernos solos a vernos habitados, de vernos desprovistos a vernos provistos. No desde el cielo, que Dios me mande su bendición. ¿Ves los conceptos que te impiden vivir la vida divina? Aprender a vivir recibiendo la vida que Dios es directamente en ti. Eso es el problema, porque si aprendiésemos a ya no accesar nuestro viejo personaje que estaba vacío, que estaba podrido, que estaba lleno de todas esas cosas,
Y habiendo recibido a Dios en ti, entiendes que para que Dios pueda entrar en ti, Él te cambia el corazón y ya no tienes el corazón podrido y lleno de toda esa basura y todas esas cosas, sino que tienes un nuevo corazón. Dios no va a entrar a un basurero, Él entra a un nuevo corazón, porque Dios no viene a, por ejemplo, si esta casa, ¿no? Se quemara o se infestara de plagas, vamos a poner así un ejemplo más. Hoy en la mañana, hoy pasa la basura, ¿no? Y yo fui a recoger la basura aquí en la casa y llegué a la cocina y abro el contenedor y está lleno de hormigas, pero así cientos de hormigas comiendo ahí, ¿no? Se metieron a la casa, encontraron el bote de la basura, se metieron a la bolsa de plástico y estaba infestado todo. Y ya había el caminito y todo, ¿no? Toda la noche estuvieron ahí. Entonces, obviamente el problema está arreglado, pero a lo que voy es, imagínate que esta casa estuviera infestada, ¿no? Ratas, cucarachas, arañas, alacranes, culebras y animales muertos y suciedad. ¿Te gustaría a ti entrar aquí? Ahora, vamos a suponer que tú dices, bueno, pero ni modo, algo tengo que hacer, pues tienes que empezar a limpiar, ¿no? Poquito a poquito, sacando, pero es que tú estás pensando en cómo tú harías esa limpieza. No estás entendiendo cómo trabaja Dios. Porque Dios no tiene esas limitantes. Él no dice, bueno, necesito guantes, una máscara para no enfermarme, y necesito veneno para matar las plagas, y necesito esto, y necesito ayuda, y necesito dónde echar la basura. Muy complicado, ¿no? Pero cuando Dios viene a trabajar en tu corazón, estás hablando de la persona que dijo, sea la luz, y fue la luz. ¿Eh? ¿Ya cambió un poquito el panorama? Ahora, ese creador, como lo mencionaste, Jorge, se va a ocupar de usar su poder, su capacidad, su sabiduría, su amor por ti para trabajar en ti. Entonces Él llega, ve todo nuestro borlote que traemos y dice, para mí esto es fácil, le cambio el corazón, le doy uno nuevo y ya se acabó el problema, no tengo que estar tratando de limpiar ese mugrero. Porque en este corazón viejo no puede tener vida eterna. Está todo lastimado, todo culpable, todo podrido, todo engañado, lleno de inmundicia. ¿Tú crees que Dios va a perder el tiempo con ese corazón pudiendo darte uno nuevo? Pues no. Pero quien no quiere dejar ir el corazón viejo, ese soy yo. ¿Eh? Porque yo sigo viéndome, no, es que yo así soy, es que me pasó, es que yo hice, es que metí la pata, es que aquello, es que... Y mientras estés allí, ahí va a estar atorado. Y sí, de ese corazón viejo va a estar sacando y no vas a acabar de sacar. Porque así no trabaja Dios. Y miren, yo vivía ese error y me frustraba y lloraba y le clamaba y le decía, pero ¿cuándo vas a limpiarme y cuándo vas a...? Hasta que un día me paró y me dijo, ya estuvo suave, ¿no? Ya. O sea, yo ya te di un nuevo corazón. ¿Qué haces en el viejo? Ponte a vivir lo que ya te di. Ponte a ser quien ya te dije que eres. Por eso dice, para que creyéndole tengas vida eterna. Si Él me dice, ya te perdoné, que era uno de mis graves problemas, ¿no?
Mis culpas me destruían. Entonces, mi enemigo, el diablo y sus acomedidos, se encargaban de estarme recordando, ¿no? Acuérdate, no, acuérdate lo que hiciste, acuérdate lo que pasó, acuérdate aquello. Sí, pues claro que sí, sí, ¿no? Culpable. Y ahí me hundía. Nada más tantito trataba yo de levantar la cabeza. Y ahí va el agachado de Cristóbal, creyéndole a quién. Entonces, una madrugada hace ya un buen rato, que estaba yo arrastrando mi capote, ¿no? Como decimos, chillando con Dios. Él habló a mi corazón y me dijo, tú no me crees. Y me cayó así bien pesado, ¿no? Tú no me crees. Y entonces le dije, pues, mira, ya ves, ni para eso sirvo. O sea, yo me volví a hundir, ¿no? Pero él vino a rescatarme y a romper esos engaños que nos aprisionan, porque me dijo, si yo ya pagué por tus pecados, ¿quién eres tú para volverlos a deber? Si yo ya te declaré perdonado, ¿quién eres tú para volver a declararte culpable? O sea, ¿cómo te atreves a desafiarme a mí cuando yo ya dije esto, yo ya establecí esto? Y ahí me estuvo así martillando y liberando. No salí mayugado, porque Dios no te mayuga a ti. Destruye los engaños que te encierran. Y nada le gusta más al diablo que leas la Biblia y te sientas mal. Que oigas enseñanzas de la Biblia y digas, no, pues está muy bonito, pero yo no puedo. Pues si nunca es para que tú puedas, porque Dios nos dice aquí, para que tú puedas echarle ganas, para que tú logres superarte, para que... No. Para que tengas vida eterna, porque Él va a estar viviendo en ti para dártela. Así que en resumen, pueden darse cuenta de la enorme diferencia que es permitirle a Dios trabajar en ti, porque Él viene a trabajar en su capacidad. Y Dios nunca dice, ah, caray, esta sí me la puso difícil. No hay nada difícil para Él. Así que donde hoy te encuentres, todo esto tiene que ver con valoración y Él nos guiará en sesiones futuras a entender esto como valoración. Pero hoy lo que Dios quiere hacer es romper en tu corazón los engaños que te tienen viéndote mal. Hay una condición, vivir creyéndole. Y vamos a terminar con este asunto. ¿Qué cosa es vivir creyéndole? Mira, por eso iniciamos diciendo, todo lo que Dios te dice, necesitas permitirle transcribirlo a tu corazón. Porque en esa acción, Él va a crear en ti algo maravilloso que se llama fe. Ni siquiera tienes que poder creer por tu cuenta. Él va a producir en ti la capacidad de creerle. Pero tú y yo, cada uno, de manera individual, tenemos que vivir un proceso de recibir su compromiso, su palabra, de tomarle la palabra. Si para ti este Juan 3:16, y me encantó que lo dijeras, Iván, no porque hayas vivido o desperdiciado todos esos años, ¿no? De no tomarle la palabra a Dios, sino por el hecho de que ya no estás allí y que te das cuenta. Pero fíjense el, 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 desperdicio de nuestras vidas
cuando Dios se está comprometiendo y yo no le tomo el compromiso. El que no aprende a tomarle la palabra a Dios y vivir su promesa, nunca vive el cumplimiento, porque pues Dios amó al mundo. Ah, qué bueno. ¿Y tú? Ah, quién sabe si me ama a mí. ¿Te das cuenta de lo que ocurre? No es su compromiso contigo. Entonces, ¿cómo vives creyéndole si no hay trato? Tú puedes leer las noticias. Oye, fulano se sacó la lotería. Sutano hizo un gran negocio. Mengano se encontró un lingote de oro. Y tú te quedas, ay, ¿y a mí cuándo? ¿Sí o no? El vecino se compró un carro nuevo, etcétera. Y yo, nomás milando, decía mi papá, ¿no? Hablando de los chinitos. No. O aprendes a recibir la palabra de Dios para ti, de forma que sea un trato hecho de Él contigo. Por eso cuando mencionó Iván Hernández que Iván Quevedo había hablado del viejo y del nuevo pacto, ¿qué es eso? Pues es un compromiso, ¿sí? Un compromiso eterno. Entonces, ¿cómo se viven los compromisos? Bueno, ahí traemos una vieja escuela, ¿no? La escuela vieja dice que los compromisos se hacen y se deshacen. Depende si te convino o no. Eso es la ética humana, ¿no? Con sus excepciones. Pero cuando Dios hace un compromiso, Él nunca lo hace sin tener cómo cumplirlo. Entonces Él quiere enseñarte a vivir su compromiso. Y esta palabra es un compromiso. Que yo tenga vida eterna. A ver, se trata de que yo tenga vida eterna. Empiézale por allí y vete en reversa. Pues, ¿qué le toca a Dios hacer? Pues ya me dio a su Hijo. Y no además lo dio en la cruz. Esa es la parte que a mí me dio un gozo cuando finalmente le permití explicarlo. No nada más lo dio en la cruz. Te lo estoy dando a ti. Para que viva en tu corazón. Para que tengas a Jesús aquí adentro dándote vida eterna. Ah, pues eso nunca había yo entendido, ni lo había recibido de esa manera, ni mucho menos vivido, porque cuando no recibes algo, ¿cómo lo vas a vivir? Entonces, llévate eso, esta escritura, que no se quede en el libro como un registro de algo disponible, sino que sea tu experiencia. ¿Sí? Y regreso a la oruga y a la mariposa. La oruga nació para arrastrarse. Y tiene, ¿qué pasa en el capullo? Que se destruye ese animal. Y se forma un animal que nació para volar. Tú naciste humano para ser un arrastrado. Sí. Pero ahora Dios tiene que destruir ese ser adentro de ti. Porque siempre pensamos destrucción. Ay, me va a matar, ¿qué me va a hacer? No. Va a destruir esa persona que no nació para vivir la gloria de Dios y hacerte de nuevo. ¿Y cómo te hace de nuevo? Ya mencionamos, empieza cambiándote el corazón, dándote un nuevo corazón. Si ya le has recibido, entonces ya tienes ese corazón.
Y si ya tienes ese corazón, ¿qué haces tratando de arreglar el viejo? ¿Qué haces tratando de, ¿me entiendes? No, eso no es creerle. Ocúpate de creerle para que Él se ocupe de cumplirte. Y allí comprobarás en ti mismo la sencillez y el poder de Dios. ¿Por qué sencillez? Porque no es complicado. Yo no tengo por qué ocuparme de entender todos los factores de cómo le hace Dios para hacer su trabajo. Lo que necesito es nada más considerarme provisto de vida eterna y permitirle dármela ante todo lo que vivo. Y Dios lo cumple, y hablaremos mucho más de esto en las próximas sesiones. Por favor, no dejes que al cerrar esta sesión cierres este proceso. Todo lo contrario, permítele a Dios aclararte, demostrarte, comprobarte. Y si alguien aquí esta noche dice, pues es que yo no tengo la seguridad de que Cristo vive en mi corazón, de que Jesús haya entrado, hay una sola razón, pues entonces no le has dicho, te abro la puerta, por favor entra a vivir en mí. Si tienes duda, vuélvelo a hacer. Pero una vez que entre, Él no viene a estarse saliendo, ¿sí? Porque es otro concepto que tenemos, ¿no? Se salió Jesús y yo me fui al infierno. No, no, no. Él viene a darte vida eterna. Permíteselo. Aprende a vivir de allí. Y vas a poder contarnos de la diferencia. Y es por eso que cuando Ezequiel dijiste, si me pongo a razonarlo, ahí es donde empieza la ansiedad. Pues sí, porque eso es rechazar realmente la vida que ya está ahí disponible. No, no la quiero. Mejor le doy por acá, por donde yo sé, por donde yo estoy acostumbrado a irme a todas estas cosas, en lugar de la sencillez de Dios. El poder de Dios lo usa muy sencillamente. Te cambio el corazón, me meto adentro de ti, te doy vida eterna. No hay complicación. Bueno, mis hermanos, pues no queda tiempo para que comenten, pero espero que lo hagan donde están. Y que le permitan a Dios continuar aclarando. Y miren, sería magnífico que en la próxima sesión empecemos comentando sobre esto, ¿no? ¿Qué recibí? ¿Qué estoy viviendo al respecto? ¿Qué le permití a Dios corregir en mi entendimiento? ¿Qué decisiones estoy tomando al respecto? Porque Dios está listo. Esto no es algo nuevo para Él. Esto es algo que Él planeó y lo vamos a ir viendo más adelante, aún antes de crear el universo. Entonces, cada uno de nosotros podemos disfrutarlo y la única persona que se lo puede negar eres tú, a ti mismo. Nadie te puede negar la vida eterna. Nadie. Así que pues, gracias. Sí, Ezequiel, adelante. Disculpen algo rápido nada más, una anécdota más de hablando de Juan 3:16, pero antes de compartírselas, quiero invitarles a que se permitan que Dios les revele lo que
lo que me pasó con esta anécdota y se los muestre a ustedes. Hace muchos años, cuando yo sentía la necesidad en mi propia carne de evangelizar a quien se me pusiese enfrente, me encontré con una persona que me refutó lo de Juan 3:16, diciéndome que qué clase de Dios o qué clase de padre iba a enviar a su hijo a morir por uno. Y en ese momento pues no estuve la respuesta, al contrario, duré mucho tiempo en conflicto, viendo a un Dios malo, a un padre malo, hasta que llegó el tiempo y me permití y Dios me lo reveló. Esto lo digo en el sentido de que veamos a Dios con los ojos que Él nos proporciona, que lo entendamos con la mente que Él nos proporciona, no con mente, ojos, oídos humanos, porque entonces sí podríamos entrar en ese conflicto de ver un padre que envía a su hijo y pues no, nada que ver. Ojalá el Espíritu Santo les aclare lo que acabo de poner de cabeza, tal vez yo. Un abrazo. Muchas gracias, Ezequiel, muchas gracias. Pues mis hermanos, demos gracias por esta sesión. ¿Les parece bien? Yo quería decir, Adelante, Iván. creo que entró en conflicto algo ahorita en mí, pero dijo algo muy, yo estoy, o estoy viviendo mucho, a mí me llegó mucho el proceso de la oruga igual, de plano. Todos creo que hoy fue, pero creo que ahorita que llegaste a ese tiempo, a ese punto, yo he estado así como confundido. Yo en la época antes, pues, hice la oración de fe, lo acepté. Pero ahora me he quedado con muchas dudas en qué tengo que hacer ahora. O sea, rompiendo ese método que habían estipulado mucha gente en la oración y me acuerdo que hasta me ponía nervioso unos archivos y si me pasa algo que no escuché bien, ya no la hice, ¿no? Entonces, ahorita dijo usted algo, ¿no? Entonces, ¿cómo? Creo que siento eso que dijo usted, ¿no? Que no estoy viviendo la realidad de Dios bien como me gustaría vivirlo en mi corazón, ¿no? En mi vida diaria. No lo estoy haciendo bien, ¿no? O creo que todavía, creo que me llegó eso igual de que como que sentí eso, ¿no? Que a lo mejor él se había ido, ¿no? Y realmente, como dijo, nunca se va, ¿no? Pero siento que no lo estoy viviendo exactamente bien. ¿Qué tengo que hacer? O sea, ¿es una oración o cómo dar ese paso, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para vivirlo exactamente? Y ahí sí permitirle que si está tocando, permitirle entrar a cenar y realmente permitir que él cambie el corazón, pues, porque si no, pues, lo estoy viviendo como lo enseñó ahorita, ¿no? Todavía con el corazón viejo. Creo que eso es lo que me impacta mucho. Creo que todavía estoy lidiando con el corazón viejo y no estoy permitiendo que él haga ver los frutos, ¿no? Todavía creo que por ahí estoy. No sé si me voy a explicar. Sí, cómo no. Gracias, Iván. Pues, miren, la manera más sencilla de entender qué es vivir creyéndole, que es la única condición puesta aquí en Juan 3:16. Es la única condición. Dios hace todo para los que viven creyéndole. Entonces, vivir creyéndole es que una vez que Dios te comunica una verdad, tú te ubiques en ella y ya no retrocedas a cómo estabas antes de recibir esa verdad. Entonces, por ejemplo, dijimos, estamos acostumbrados a vivir vacíos, buscando cómo llenarnos, cómo limpiar nuestro corazón podrido, etcétera, etcétera. Dios viene y te dice, déjame entrar. Y explicamos, Él no entra a un corazón todo podrido, Él te da uno nuevo.
Pero si en tu entendimiento tú te quedas atorado en, es que yo estoy mal, es que yo soy así, es que... Entonces, al no transicionar a recibir el nuevo corazón, recibirle en el nuevo corazón, no en la casa vergonzosa, sino la casa que Él te está dando, la casa nueva. Cuando tú haces eso, voy a usar la palabra, cuando te atreves a creerte provisto de un nuevo espíritu, un nuevo corazón, y que ese corazón no está vacío, nunca lo va a estar. Él está presente para darte vida eterna constantemente. Entonces, todo tiene que cambiar adentro. ¿Qué tengo que hacer? Ubicarme en esa verdad. Segundo, aprender a vivir así, porque no sabemos vivir así. Pero ya es una realidad. Y lo maravilloso ¿y cómo aprendo? Escuchándole en tu espíritu. Porque Él está allí para enseñarte, para habilitarte, etcétera, etcétera. Entonces, esa acción de buscar, todos sabemos buscar. Miren, se te atraviesa algo y ¿qué haces internamente? Buscas cómo responder, cómo entender. Siempre buscamos adentro de nosotros mismos. Pero ahora en lugar de dirigir esa búsqueda a ti, dirígela a Él. Y estoy absolutamente seguro que todos ustedes, cada uno, ha tenido experiencias con Dios internas. ¿Sí? ¿Cómo sucedió? Pues no fue una cuestión de suerte. Buscaste y Él está presente. Y conectado a lo que tú estás viviendo. Y listo para cumplir su promesa, darte vida eterna. Entonces, eso es el cómo. Resumo. Si ya recibiste a Jesús en tu corazón, reconoce su trabajo en ti. Él te ha dado un nuevo corazón. Él no vive en la posilga. Él vive en lo santo. ¿Sí? Ubícate ahí y cena con Él. Deja que Él sea la fuente de la que tú vives. Y eso ocurre escuchándole en tu espíritu. Y Él va a ir llevándote paso a paso. Porque lo hermoso de Dios es Él conoce lo que entiendes y lo que no entiendes, y cómo lo entiendes, y por qué lo entiendes, cómo lo entiendes. Entonces Él va a trabajar contigo. Si partes de allí, porque eso es creerle, ya estás en mí, ya no te hablo afuera. ¿Sí? Si ya vives en mi corazón, entonces aquí platicamos. Aquí convivimos. No te ignoro. Te doy tu lugar, te respeto en mi corazón constantemente, sabiendo que soy un libro abierto. De hecho, la manera en que Dios lo pone es que todas las cosas en nosotros están abiertas y desnudas ante sus ojos. Entonces aprendo a vivir transparentemente. ¿De acuerdo? Muy bien, mis hermanos. Ricardo, qué bueno que nos pudiste acompañar unos minutos. Estamos cerrando esta sesión. Ricardo está en Ecuador y es un gozo siempre verte presente. Hoy nos llevamos, creo que una maravillosa promesa y una tarea importantísima de vivir
Juan 3:16. De vivir el amor de Dios, de vivir el regalo de Jesús, no en un pasado histórico, sino aquí adentro. Me lo diste a mí. Jesús es mío, porque el Padre me lo ha dado para que viva aquí adentro dándome vida eterna. Qué maravilloso poder vivirlo así, ¿no? Así que vamos a dar gracias por esta sesión. Vamos a ver. Oscar Torres, ¿quieres dar gracias, por favor, por esta sesión? Padre, te damos gracias por lo que nos has dado. Es el regalo más maravilloso y te pido por cada uno de nosotros y por aquellos que verán esta grabación, que tu amor pueda hacerse tangible y pueda resplandecer en el corazón de cada uno de nosotros, de manera que podamos darte ese lugar en nuestro corazón y que podamos entender que ya no estás allá, que ya no tenemos que hablar contigo como si estuvieras ni siquiera enfrente de nosotros, sino dentro, como parte de nosotros, en comunión contigo. Te doy gracias por ese regalo, ese amor, por Jesús, y solo quiero agradecerte y pedirte que nos ayudes a vivir en esa comunión a cada momento. Y bendigo tu amor y te doy gracias por todo lo que haces en cada minuto de nuestra vida y aún por las cosas que nos has permitido vivir, y que a pesar de no entender o de no tener claras muchas cosas, tu amor y tu paciencia siempre está ayudándonos a conocerte y a crecer en ti y a vivir esa transformación que tú anhelas en cada uno de nosotros. En Cristo Jesús te doy gracias. Amén. Amén. Bendiciones a todos.